Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los primeros cristianos sufrieron persecuciones a causa de su fe. También hoy debemos estar preparados para el rechazo y la violencia de quienes no aceptan la buena noticia. Dios nos promete su asistencia en todo momento, y así como sostuvo a Pedro y Pablo en los momentos de dificultad, así también con su espíritu nos mantendrá serenos y firmes ante las dificultades. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este lunes 29 de junio estamos celebrando la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, columnas esenciales y fundamentales de la comunidad, de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: levántate, rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: tiene que ponerse el cinturón y la sandalia. Y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y le siguió. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de la calle, y enseguida el ángel se alejó de Pedro. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel
y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado, dándome fuerza para que el mensaje fuera proclamada por mi intermedio y llegara a oído de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos
que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta gran solemnidad en que recordamos, ¿verdad?, a estos dos grandes santos, San Pedro y San Pablo, juntos. Padre Vigoñandea llévala a los dos juntos, San Pedro y San Pablo, porque son, vamos a decir así, las dos columnas, los dos pilares de la iglesia que Cristo que ha fundado, ha dejado para nosotros. Yandeco en toda organización, en toda comunidad, Yahuere comante a la tendota. Eso es esencial y fundamental. La naturaleza misma, tanto del reino animal como también entre nosotros también pertenecemos al reino animal, ¿verdad?, del hombre como tal. Siempre necesitamos del famoso, pues era el alfa, ¿verdad? O sea, ese que es el tendotá, ese que se pone siempre al frente, que Dios le ha dotado de cualidades y capacidades, entonces, que son elementos hasta instintivos, vamos a decir. Porque Dios, queridos hermanos, nos puso para vivir en comunidad. Dios nos ha puesto para vivir en comunidad. Desde nuestro nacimiento necesitamos la comunidad. Y andendas ahí ya nace, a nacer de mí mismo. No, necesité de papá y de mamá. Pero hoy la primera comunidad esencial y fundamental que es la familia. Papá y mamá para que venga una vida nueva. Queridos amigos, y desde aquí nosotros escuchamos este evangelio. Es un Jesús que nos está poniendo, entre comillas, nos está poniendo a prueba, es decir, hoy cuase ina ñandeva, ñe me ponaba ina peñandera pebe, y lo primero que hace es unas preguntas. Hoy coñande yara periodista, o llevo periodista ñande yara Jesús. Entonces ya la micrófono porando uno a uno. A ver, decime un poco. ¿Quién dice la gente que soy yo? Voy a hacer la micrófono. Fulano. Ley discípulo cuera. Y bueno, mañana la cámara de televisión, ¿ve? Y bueno, fulano dice que eres uno de los profetas, otro dice que eres Jeremías, otro dice que eres Elías. Y así, como así, ella lleva, y ande ya los hindú, el palpitar de la gente, el palpitar de lo que dice el pueblo, de su persona. Pero después, queridos amigos, y esto sí que para nosotros es esencial y fundamental, porque ñande yara con porando y chubecuera. Es decir, la pregunta crucial y elemental ahora es para nosotros, queridos amigos. ¿Quién soy yo para vos, queridos amigos? Esta es la pregunta del millón. Lo otro es simplemente una pregunta, ¿verdad? Como el ambiente, pero para que lleguemos y cada uno comience de a poquito a preguntarse, ¿cierto? Y con la gente la ella. Y con la añeteteja ea mapio co oía a veces no debe. Pedro, y ahí está, queridos hermanos, la teología que nos quiere transmitir el evangelio, la palabra de Dios. Pedro es siempre el que representa, por eso es la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, Dejina Pedro, esto es lo que yo necesito. Este es el fundamento de toda comunidad. Porque cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, piedra, Petrus, quiere decir esta clase de personas lo que necesito. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Dejina Pedro, eres el Hijo de Dios. Uyustuzeu. De la ñande yara llevan en boue ave de ella cajanua orejare remotenon de janua lleva la orera peave de las chiñuelos en los términos, ¿verdad?, ganaderos. Queridos amigos, es demasiado importante esto tener.
porque siempre en toda comunidad siempre tiene que haber alguien que guíe la comunidad. Por ejemplo, Petrus, ¿dónde? En tu casa, en tu familia, mamá, papá, somos Petrus. Es decir, somos quienes tenemos que dar la firmeza, tenemos que dar los valores. O sea, la solidez quiere decir, queridos amigos. En tu casa tiene que haber solidez de principios y de valores. De acuerdo al tú. A político, de acuerdo, más va a ser convenir, pea hay plata, pea ganata, pea meta hacer trabajito, pea más, pesa la de político. Ani petendo valores o principios para luchar. Entonces, este día yo votata se vea votando ya. Esos son títeres, esos no son Petrus. Petrus quiere decir firmeza, roca, valores y principios de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios y por lo tanto, con esas cualidades y riquezas que tenemos, entonces, queridos amigos, entre comillas, ¿verdad? Le damos firmeza. Pedro y Pablo. Añamaña amigo, haga Pablo. Es decir, la firmeza, la fortaleza es Pedro. Sobre esta piedra quiero edificar mi Paraguay. Sobre esta clase de personas, de paraguayos, de cristianos, de católicos auténticos. Y justamente el Catholicus viene a representar la figura de Pablo. Por eso es que Pablo y Pedro siempre van juntos, porque estas son las dos características esenciales de la iglesia, queridos amigos. Firmeza, vamos a decirle así, doctrinaria ya es pesa. Pues una vez ya entendemos ahí, es para la doctrina, la doctrina es cuestión de ritos, simplemente. No, la doctrina son los valores y fundamentos de la justicia, del amor, de la solidaridad, de la entrega, del empeño personal, de mirar y darse cuenta en comunidad. Ahí se señor, cuánto porque a ver la mandar. No, eso no es firmeza, queridos amigos. Eso es el mondaján, en todo caso, ser corrupto, ¿verdad? Cuando los valores del Señor no ponemos en práctica, quiere decir que nosotros estamos yendo detrás de otras cosas, queridos hermanos. Y entonces Pablo nos enseña a hacer músculos. Ay de mí si no evangelizara, salir, evangelizar, anunciar, dar a conocer la buena noticia. Esa doctrina y esa fuerza de Pedro, entonces, de Cristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahora Pablo se encarga de expandir. Pablo, entonces, vamos a decirlo así, con un lenguaje nuestro, es el medio de comunicación. Pablo es la televisión, Pablo es las redes, ¿entienden? Para comunicarnos. Pablo es el internet. ¿Entienden, queridos amigos? Por eso que también esta vocación tan linda de los paulinos, por ejemplo, y todo lo que es comunicar, ay de mí si no evangelizara. Parece yo que fuera entonces hoy en esta gran solemnidad de estos dos grandes santos pilares esenciales de nuestra iglesia, firmes en nuestra fe, pero sobre todo no es para nosotros solos, sino que eso es para expandir, dar a conocer, que todos estemos convencidos y que todos estiremos el mismo carro en comunidad como iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Padre nuestro, óyenos. Padre nuestro, óyenos. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía el Evangelio,
y anime a muchos a seguir a Cristo con corazón libre y entregado. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Por los líderes de las naciones, para que fomenten políticas donde nadie sea excluido y se proteja siempre a los más pequeños y vulnerables. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Por quienes viven momentos de sufrimiento, soledad o necesidad, para que encuentren en la solidaridad de los hermanos un signo del amor de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Todos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo concédenos celebrar este sacrificio íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la fiesta de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos. Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue predecesor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a tu iglesia. Así pues, después de haber congregado por mismos caminos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar. Era un día de fiesta, llega a ser
eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Si siguiendo al Espíritu estás,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Tú, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra mamita auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.